Muy bien, pues de inmediato vamos a tener la lectura bíblica en esta noche, que se encuentra en una de ellas, porque vamos a tener dos lecturas bíblicas. Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y en Romanos 8, capítulo 8, versículo 32, Romanos 8:32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Que el Señor bendiga su santa palabra cada día y a los que la escuchan y obedecen también. Así es que vamos a orar. Padre de amor, gracias le damos por este día. Gracias porque usted nos permite sacar este tiempo de calidad para estar con usted. Cada miércoles, Señor, para aprender, para que el Espíritu Santo venga a enseñarnos palabra de vida, palabra de bendición. Le damos las gracias por su linda presencia, por la presencia del Espíritu Santo y por la presencia de sus ángeles que están a nuestro lado. Gracias. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, mis amados, le damos un abrazo a los que están conectados y a los que nos ven por Facebook. Como dijimos al principio, sean todos muy, pero que muy bienvenidos aquí a nuestra sala de Zoom, amigos de Betania por siempre. De inmediato, pues por supuesto, vamos a dar inicio a la lectura de este interesante libro que ya vamos casi concluyendo. Vamos por el capítulo 29, el privilegio de la oración. Es un capítulo precioso que nos va a ayudar mucho, mucho, mucho a cada uno de nosotros. Así es que quiero también informarles a ustedes que en cuanto terminemos con este libro, vamos a dar inicio a otro libro que también es una joya, que es el libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Es un libro preciosísimo que nos va a ayudar a crecer en Cristo Jesús. De eso se trata que nosotros pues abramos la sala los miércoles, abramos la sala los viernes, los sábados, los domingos. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios y crecer. Y más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tiempos sumamente complicados. Así es que de inmediato vamos a iniciar. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Entonces Dios tiene tres maneras de hablarnos. Número uno, por la naturaleza, por la revelación, es decir, por medio de su palabra, y también nos habla eh, por su providencia y por la influencia del Espíritu Santo. O sea, que el Señor tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros, mecanismos para poder llegar hasta nosotros. La oración es uno de ellos, su palabra, la naturaleza, el Espíritu Santo, la forma en que Él nos provee a nosotros. O sea, que el Señor tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Para tener vida y energías espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Porque es difícil, es imposible, yo diría, la comunicación. O solamente tú hablas y hablas y hablas,
y la persona que te escucha no te responda o no te corresponda. Pues tú quieres entablar un diálogo y el diálogo se tiene que hacer con dos personas, ¿verdad? El emisor y el receptor. Si no hay un receptor, pues no hay ningún diálogo. Entonces es importantísimo que haya una persona, un receptor, ¿verdad? Para que haya un diálogo, el emisor y el receptor. Entonces, el Señor, pues, Él es el emisor, Él se comunica con nosotros, quiere hablar con nosotros, pero nosotros tenemos también que ser receptivos. Y para que haya un diálogo entre Dios y nosotros también tenemos que corresponder. Solamente el Señor habla y habla y habla y que nadie corresponda. No, no, así no. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Escucha qué interesante, dice aquí, algo muy, pero que muy interesante. O sea, que podemos meditar en las bendiciones que Él nos da, meditar en sus obras, podemos meditar en su palabra, pero no es suficiente. Eso no significa estar en comunión con Dios. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que significa estar en comunión con Dios? Comunión con Dios. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo para decirle tocante a nuestra vida real. ¿Cómo es la cosa? Tenemos que tener algo para decirle tocante a nuestra vida real, para que haya una comunión con Él, para que exista esa comunión. Tienes tú y tengo yo que comunicarle a Dios también. Entonces, por eso es que hablamos del emisor y del receptor. O sea, nosotros tenemos que hablar con Él. Recibimos el mensaje, pues también tenemos que comunicarnos con Él. Entonces, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo a Él. La oración no baja a Dios hacia nosotros, muy por el contrario, antes bien nos eleva hacia Él. Importante, ¿verdad? Esto. Muy Feli, importante. Ajá. con tu permiso, con tu permiso. Y adelante. Me encanta el paralelismo de cuando podemos presentar a Dios como nuestro amigo personal. Cuando tenemos amigos cercanos, nosotros los llamamos, le contamos qué nos está pasando, le preguntamos cómo tú estás, cómo te sientes, qué está pasando contigo. Y si sabemos de alguna situación de él, le preguntamos cómo está esto, cómo está aquello, cómo va la cosa con aquella situación. Entonces, entiendo que para tener una buena comunicación con nuestro Dios debe ser similar. Nosotros debemos conectarnos directamente con Él y contarle cómo fue nuestro día, cómo va nuestro día, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué situaciones han mejorado, qué situaciones han empeorado. Y ese contacto se puede realizar hasta un punto que podemos estar tan conectados con Él que nuestra vida aquí en este mundo sería dependiente completamente de Él. Es la parte más interesante de la comunión con nuestro Dios, de estar cerca de nuestro Dios, es que Él nos escucha, que Él nos da soluciones, que Él nos da bendiciones, que nos alivia de los quebrantos, del dolor y nos protege de la maldad de este mundo. Es lo importante de ese contacto, de esa comunión a través de la oración con nuestro Dios. Amén, exactamente, Rodi. Lo ha descrito perfectísimamente lo que es estar en comunión con Dios. No es solamente que Él nos hable a nosotros y que tú digas qué lindo es el Señor o qué bello, cuánto ha hecho por mí. No, es que también, como tú bien has dicho, le abramos nuestro corazón a Él y le contemos a Él
todas las cosas que nos ocurren. Eso es la verdadera comunión, efectivamente. También, Rodi, mira qué interesante. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Los enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Así como Él enseñó a sus discípulos y les comunicó a sus discípulos la forma en que se debe de orar, cómo debe ser esa relación linda con el Señor. Así también, eso también va para nosotros igualito a nosotros también. Entonces, mis queridos, Jesús, Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo, así como nosotros, pero no sin, ¿verdad? Pero sin pecado, porque Él es inmaculado. Como humano, la oración fue para Él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre, y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Si Jesús, que era Jesús, sintió esa necesidad de orar, cuanto más nosotros también tenemos que orar, que somos pecadores débiles, también necesitamos la oración. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente de la fuente del amor infinito. Como dice Apocalipsis 21, que fue la lectura que tuvimos de Apocalipsis 21, 17, el que tiene sed, venga y beba gratuitamente. Es gratis. El que tiene sed, el que tiene necesidad. Bueno, dicen, hay un refrán que por ahí que dice, el que tiene sed, busque el agua. Es decir, que si tú tienes sed, yo tengo sed, pues enseguida buscamos el agua para refrescarnos y saciar esa sed. Y esa es la invitación que Jesús nos hace en Apocalipsis 21, 17, que busquemos esa fuente, que le busquemos a Él, porque Él sí saciará nuestra sed, suple todas nuestras necesidades. Entonces, qué extraño, es una pregunta aquí retórica, para una pregunta que se hace, qué extraño que oremos tan poco. ¿Por qué oramos tan poco? Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden pensar los ángeles de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar? Sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca fe. Mira qué interesante. Esto es para que nosotros meditemos realmente en nuestra situación, en nuestra condición como seres humanos débiles, pecadores, tan necesitados de Dios. Los ángeles se sorprenden, pero ¿por qué esta gente que son débiles, pecadores, que cometen tantísimos errores, no oran? Cuando el Señor tiene tanto que darnos, dice aquí, bendiciones, Él supera todas nuestras expectativas. El Señor supera todas nuestras expectativas. Entonces, ¿por qué oramos tan poco? Siempre esta preguntita, en lo que hemos ido leyendo el libro, sale por ahí la misma pregunta y la misma reflexión.
interesante, se repite varias veces. Entonces, en su mayor delicia, es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todos los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar. Parecen satisfechos andando sin luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Es como que si no necesitásemos a Dios, como no le necesitamos, pues no oramos, no le buscamos, no le pedimos. Entonces, cuando vivimos una vida así, andamos con muy poca luz. Y andar con poca luz es como andar en oscuridad. Tú tienes poca luz en tu casa y también puedes tropezar y caerte, darte un golpe o no encontrar lo que estés buscando. Entonces, es necesario que nosotros nos mantengamos en oración con nuestro Dios para que la luz de Cristo ilumine siempre nuestro camino, nuestro andar. Muy bien, vamos a continuar. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Importante. ¿Quieres saber cuáles son esas condiciones? Pues vamos a verlo. Vamos a ver qué condiciones son estas para que el Señor conteste nuestras oraciones, las escuche y pueda también responderla. La primera condición es que sintamos necesidad de su ayuda. Si quieres, apúntalo. Primera condición, que sintamos necesidad de su ayuda. Esto es importantísimo. No buscar a Dios por buscarle, porque es una costumbre, porque déjame orar antes de acostarme. Para no dejar, déjame orar antes de salir. Para no dejar, déjame orar, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos sentir esa necesidad. Valga la redundancia. Es muy, muy importante. Esa es la primera condición. Sentir la necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sequedal. Isaías 44:3. Qué importante, me encanta ese versículo, de verdad que es precioso. Oye cómo dice, porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y corrientes sobre el sequedal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ha dejado de llover que la tierra se va cuarteando. Está tan seca que se cuartea la tierra. Y cuando cae ese torrencial de agua, mira, la tierra se bebe esa agua, se la chupa y ni charcos quedan. Se la bebe toda. Esa es la necesidad que tenemos nosotros que tener. Somos como esa tierra sedienta. Y preferimos, o la gente prefiere muchos buscar otras opciones a Dios. Otras alternativas. O sea, el agua sacia la sed. No el refresco. Pongo esto de ejemplo. Tú te puedes tomar 15 refrescos, de eso de botella, refresco, soda, como le llaman en otro lugar, y no vas a saciar tu sed. Ni siquiera el agua de coco. Mira que el agua de coco es buena, pero tampoco sacia la sed. Lo único que sacia la sed es tomarte tu buen vaso de agua. Es lo único, lo único. Entonces la gente busca otras opciones a Dios. Y siempre están sedientos, siempre están secos. Y muchos cristianos buscan otras opciones a Dios. Y también están secos. Sin embargo, el Señor aquí dice que cuando nosotros le buscamos de todo corazón, Él va a derramar abundante agua sobre esa tierra seca, sobre nuestros corazones que están secos. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo referente a esto que he dicho. Eli, es que lamentablemente nosotros los seres humanos no conocemos a Dios. Y como no conocemos a Dios,
no nos podemos acercar a alguien que no conocemos, no tenemos la confianza. Porque el Señor da cientos de promesas en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esas promesas están ahí para ti y para mí, pero nosotros nunca las demandamos. Más fácil hablamos con el vecino, con el primo, con el amigo para que nos solucione un problema. Más fácil le pedimos a otras personas, a otros seres humanos que podemos ver, tocar y que podemos sentir para que ellos nos solucionen una situación, un problema, para que nos recomienden un buen médico. Pero no conocemos a Dios y por eso no confiamos en Él, no le pedimos. He visto cantidad de hermanos que cuando tienen una necesidad prefieren hablar con el conocido, con la persona, pero ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está el Dios en que crees tú, en que creo yo? Su poder, el dueño de todo lo que existe en la tierra. ¿Dónde está? ¿Por qué tienes que hablar con una persona finita cuando tienes la opción de conectar con el Dios infinito? Conclusión de mi parte es que no lo conozco. Y como no lo conozco, no tengo la confianza de pedirle como un padre a un hijo. No tengo la confianza de pedirle porque no tengo una relación cercana con él. Así mismo. Ese es uno de los factores mayores que tenemos incluso como cristianos, como creyentes. No conocemos a Dios. Y como no le conocemos, no confiamos en Él. No le buscamos como Él pide y nos invita a que le busquemos, a que le pidamos, a que le llamemos por esa falta de confianza. Tiene toda la razón. Muy buen comentario. Muy buen punto. Entonces dice también, Rodi, y lo demás. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros que serán hartos. Importante. Los que suspiran por Dios, pueden estar seguros que serán saciados, que serán hartos, saciados, mejor dicho. Así es que el corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera, no puedes recibir las bendiciones de Dios si no estamos abiertos a la influencia del Espíritu Santo. Si resistimos esa hermosa influencia, si nos resistimos a ella, hay serios problemas. Ok, ahora vamos a la segunda condición. Esa es la primera condición. ¿Cuál es? La primera condición, sentir la necesidad de su ayuda. Sentir la necesidad de la ayuda de Dios. Es la primera condición. Segunda condición. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Aquí tiene que ver con el asunto del pecado. Efectivamente, la primera es sentir la necesidad de Dios. Y la segunda es, nosotros no podemos ocultar el pecado, debemos de arrepentirnos con un corazón contrito y humillado. Entonces diríamos que la segunda necesidad es tener un corazón contrito y humillado, o sea, ir ante Dios con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado delante de Dios. Humillado delante del Señor es la segunda condición. Entonces ese corazón será siempre aceptado. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podemos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán la gracia de Dios. Claro que no. Es el mérito de Jesús lo que nos salva y su sangre es la que nos limpia. Entonces, esa segunda condición es muy, pero que muy necesaria en nuestras vidas. Sentir la necesidad de Dios, número uno, sentir la necesidad de su ayuda. Y número dos, tener un corazón contrito y humillado. O sea, cuando vayamos a orar, ir con ese corazón arrepentido, dolido, no ocultar el pecado, no podemos ocultar el pecado.
porque Dios no puede ser burlado. Cualquier pecado que haya por ahí, o hay que sacarlo delante del Señor. Sí, Señor, mira, aquí está esto, o he cometido este pecado, ayúdeme. O sea, buscar esa ayuda, porque Él la va a dar. Él nos va a ayudar a salir de esa situación pecaminosa en la que nosotros estemos. Totalmente que es así, mis amados. Entonces, nuestros propios méritos nunca nos recomendarán a la gracia de Dios. Nunca, jamás, nuestros propios méritos no. Esto es con los méritos de ¿quién? De Jesús, lo que nos salva, y su sangre es la que nos limpia. Es importantísimo. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, o sea, nos convence de que estamos en algún error, en algún pecado y que somos pecadores. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a Jesús, quien es que nos limpia, quien es que nos purifica, quien es que nos lava. Cristo es quien hace todo esa labor en nuestros corazones de limpieza, de purificación, redención, todo lo hace Jesús. Entonces Jesús nos lleva al Padre, nos presenta delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque su justicia nos cubre, nos envuelve ese manto de su justicia perfecta y nos presenta delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. Por ese traje con que Cristo nos viste, como si nunca hubiésemos pecado delante de Cristo, delante de Dios. Entonces, ahora vamos a la tercera condición. Tercera condición es la fe. Importante, señores, la fe. Porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de lo que le buscan. Hebreos 11:6. Jesús dijo a sus discípulos: todo cuanto pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis ya y lo tendréis. Mateo 11:24. ¿Creemos al pie de la letra lo que nos dice el Señor? ¿Así lo creemos? Bueno, eso es para meditar. Entonces la fe es otra de las condiciones, digamos la tercera condición para nosotros poder acercarnos a Él. Pues por supuesto debemos de creer que Él existe, creer en Dios. Como el primer comentario que hizo Rodolfo, de conocer a Dios. Conocer a nuestro Dios es importantísimo para que podamos tener esa confianza en Él plena por completo. Entonces, como dice Hebreos 11:6, porque es preciso que el que viene a Dios crea que le hay o que existe y es galardonador de lo que le buscan. Aquí dice remunerador de lo que le buscan. Entonces, cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. No llega esa respuesta todavía, esa respuesta a esa oración que hemos pedido. Entonces tenemos que aferrarnos a las promesas que el Señor tiene en su palabra. Aferrarnos a ella, como decimos, con uña y diente, confiar en esas promesas, porque la respuesta va a llegar en el momento que el Señor considere más conveniente para ti y para mí. En el momento que Él considera más adecuado, recibimos la respuesta de inmediato. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas de la misma forma y según la cosa particular que pidamos, eso es presunción. Tengamos cuidado. Hay que tener cuidado porque es una línea como muy finita. Yo diría casi tan finita como los cabellitos que tenemos en la cabeza, finita la línea entre la presunción y la fe, que de repente podemos decir que tenemos fe y sin embargo estemos del lado de la presunción. Lo voy a repetir otra vez.
Pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él. Aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa. Pedid y se os dará, como dice Mateo 7:7. Entonces, ya vemos que la fe, esa tercera condición es importante. Confiar en Dios. Que las respuestas lleguen en el momento que tenga que llegar y como Él considere que debe llegar. Porque yo quiero esto así, 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 así. Eso, pues, podemos caer en la presunción. Y es delicado ese asunto. Entonces debemos de dejar que el Señor actúe, que obre conforme a su propósito, porque Él sabe lo que nos conviene y nos dará las cosas de acuerdo a la manera en que mejor nos convenga. A veces queremos que sea así, así, así. Y nosotros, como somos padres, cuando nuestros niños nos piden las cosas, yo quiero esto. Por ejemplo, si tu niño te pide que tú le des mucho caramelo para comer, tú dices, el caramelo pues le va a dañar los dientes, le va a hacer así, le va a poner muy hiperactivo, el azúcar, tal. Y tú, pues, por supuesto que es sabroso el caramelo, es muy rico, ¿verdad? Un poquito de caramelo, pero darle mucho caramelo sabe que le va a hacer daño al niño. Entonces, ¿qué hacemos? No, caramelo ahora no. También que te coma un caramelito así en el día, pero no continuamente caramelo porque te hace daño. Y es así, Dios, nosotros le pedimos las cosas que queremos eso, pero Él sabe qué es lo que mejor nos conviene a nosotros. Pongo ese ejemplo del caramelo para que podamos tener más o menos así una idea. Ok, entonces dice, si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos resolver cada cosa que no veamos claramente antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. ¿Ok? O sea, voy a repetir esta línea porque es importante lo que dice aquí la hermana Elena Juan. Si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos resolver cada cosa que no veamos claramente, o sea, precipitarnos, desesperarnos, lanzarnos, ay no, la respuesta no llega, yo voy a solucionar. Como el Señor no me da la respuesta, voy a resolver yo, porque es que ya no puedo, es que o sea, la desesperación o el apresuramiento, el ansia de que se resuelva eso, pues nos puede llevar a incurrir en errores que ella dice que se van a profundizar las perplejidades. Más si venimos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos, si venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe, que presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada ni nadie se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra. Él puede y quiere atender nuestro clamor y hacer resplandecer su luz en nuestro corazón. Por la oración sincera, nos ponemos en comunión con la mente del infinito. Entonces, Dios que tiene el control de este universo, este vasto mundo, de este universo, que para nosotros es infinito, para Dios no es nada. Entonces yo siempre le digo, Señor, si para usted no es nada esto, todo este universo, todo, ¿qué significa un problema que puedo yo tener o que tú puedas tener? No es nada, para Dios no es nada. De hecho, Él tiene la solución a todos los problemas de nosotros, toda la solución a
todos los problemas. Tiene respuesta a todo y solución a todos nuestros problemas. Todos los problemas tienen solucionados. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener fe, confiar en Él y saber esperar en Él. Eso ahí es que está el detalle, ¿verdad? ¿Algún comentario? Bien, pues en Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, el Señor está pendiente de nosotros, de lo que nosotros, atento a nuestras oraciones. Cada vez que tú y yo le pedimos, Él está atento, pendiente, está allí para escucharnos. No es como nosotros, que a veces, muchas veces ocurre que estamos hablando con alguien, la persona no está prestando atención. Está distraída, ¿verdad? Eso suele pasar, pero el Señor no es así, no es así. Bien, ahora vamos con la cuarta condición. La cuarta condición, la perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para ¿qué? Para recibir respuesta. La perseverancia. La perseverancia es importante y tiene que ver eso con la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es una de las características de los santos, de aquellas personas que vivimos en estos últimos días. Ser perseverante. La perseverancia es muy, pero que muy importante para recibir respuesta a nuestras oraciones. Debemos orar siempre si queremos si queremos crecer en fe y en experiencia, debemos ser perseverantes en la oración. Tú tienes una oración, tú tienes un pedido a Dios. Persevera en ese pedido. Continúa pidiendo. Ustedes se acuerdan, hay varias ilustraciones de Jesús, si es la cuarta, gracias Rodi, la perseverancia. De la viuda que insistía con el juez, ese juez injusto, que dijo, ya me tiene cansada esta viuda, y le dio la respuesta. También del amigo que fue allí a buscar ayuda, donde el otro amigo, el vecino, que le llegó visita por la noche. Yo lo estoy parafraseando. Esa fue una forma que Jesús ilustró para que nosotros seamos perseverantes, constantes en la oración. Que no nos desanimemos, que no nos desesperemos, que si no vemos respuesta de inmediato, que Él a su tiempo va a responder, que Él tiene solución a todos los problemas, a todo, no importa, de salud, de lo que sea. Él tiene la solución. Lo que pasa es que la respuesta va a llegar a su tiempo. A mi tiempo, no, al tiempo de Dios. Entonces nos desesperamos y decimos, ay, yo no voy a seguir orando por eso. Ya me cansé. Eso no tiene respuesta, eso no tiene ninguna solución, eso no se va a resolver, se acabó. Ya yo no voy a seguir pidiendo más por eso y nos olvidamos de ese pedido. Y debemos de ser perseverantes. Dice en Romanos 12:12 que los perseverantes en la oración, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Colosenses 4:2. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que sean sobrios y vigilantes en las oraciones. Dice en 1 de Pedro 4:7. Pablo también ordena, en todas las circunstancias, por medio de la oración y la plegaria, con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios. Siempre con un corazón agradecido. Siempre con un corazón agradecido. Filipenses 4:6. Vosotros, empero, hermanos, dice Judas, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios. Judas 20:21.
Orar sin cesar es mantener una unión no ininterrumpida del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad fluyan a Dios. Es decir, que debemos de orar siempre, siempre orar sin cesar. Ser perseverante en la oración, ser perseverante continuamente orando. Se nos manda a velar y a orar. Entonces, ya vimos la cuarta condición. Ahora vamos a la quinta y última condición para que nuestras oraciones sean respondidas. Y también hay algunas aquí recomendaciones que le voy a hacer a pasar así por arribita, rapidito, porque se nos manda a que nosotros debemos de orar en familia. Orar con nuestros hijos, con nuestros niños, nuestras esposas, esposo. Siempre orar con nuestros hijos si lo tenemos cerca, orar con ellos. Porque es muy, muy importante la oración en familia. También la oración en privado. O sea, esa oración que tú te cierras en tu habitación. Dice, tú encerrado en tu habitación le pide a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Y eso yo estoy segura que ustedes, mis amigos, mis amados hermanos, deben de tener algún testimonio referente a eso. De cómo el Señor, cuando nosotros nos encerramos ahí en nuestro cuarto a orar, le hemos pedido en secreto, ya sea en nuestra mente, allí hemos clamado y hemos orado por algo, el Señor nos ha recompensado en público. O sea que se recomienda esa oración, que no dejemos de hacer esa oración privada nunca, que nos mantengamos siempre en comunión con nuestro Dios, nosotros que exponiendo nuestras necesidades delante de Él. Ahora vamos a la quinta y última condición, que es la gratitud. Bueno, ya tocamos un poquito de ella, pero dice, debemos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de Adán. Salmo 107:8. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en las bendiciones que recibimos. Nunca oremos demasiado, nunca oramos demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Somos diariamente recipientes de la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia, nosotros somos los recipientes porque la recibimos continuamente, su misericordia. Continuamente, señora, si respiramos, es respirar gracias a la misericordia de Dios. Así es que somos recipientes de la misericordia de Dios. Sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros. O sea, que nosotros tenemos que ser agradecidos. Esa es la última condición, la quinta condición. O sea, que nuestro Padre Dios, Padre tierno y misericordioso, su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece, como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y participar también en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, trabajen como si Él fuera un amo duro y exigente. Eso es en cuanto al servicio a Dios. Debemos de hacerlo voluntariamente, con mucho amor y con gratitud hacia Él, siempre con gratitud. Él quiere que los que lo adoran saquen pensamientos preciosos de su cuidado y amor, para que estén siempre contentos y tengan gracia para conducirse honesta y fielmente en todas las cosas. Entonces, es preciso
juntarnos en torno de la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos tener presente todas las bendiciones que recibimos de Dios y al darnos cuenta de su gran amor, debiéramos estar prontos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Miren, tan solo nosotros pensar en esas manos de Cristo que fueron clavadas en una cruz por ti y por mí. Solamente meditar en ese sacrificio tan grande nos debe a nosotros animar a depositar en esas manos que fueron clavadas todos nuestros problemas. ¿Cómo esas manos que fueron laceradas no van a coger tu problema y mi problema? No van a coger tu vida y la mía y van a hacer cosas maravillosas en ella. ¿Cómo no? El enemigo quiere que nosotros tengamos esas dudas siempre de que si Dios no me ama, que si Dios no me escucha, que Dios no me responde, que Dios es. Cuando nosotros nos lleguen a esa duda, pensemos en esas manos ensangrentadas de Cristo, pensemos en esas manos laceradas, que fueron maltratadas, la mano por decir algo. Porque aquí en la Juan menciona las manos, porque en sus manos es que tú y yo tenemos que estar depositados, en esas manos que todavía mantienen las cicatrices. Cuando estemos en el cielo con Jesús, vamos a contemplar esas cicatrices terribles, son unas marcas ahí. Cuando tú te haces cualquier arañazo, te clavas con algo, se te hace una cicatriz allí que te queda. Y siempre tú dices, ay, mira lo que me pasó, yo me quemé, yo me clavé, yo me corté con algo. Pues Jesús tiene todavía las cicatrices por mí y por ti. Eso es para estar agradecido siempre. Señor, usted todavía lleva esa cicatriz en sus manos. Entonces tome mi problema, tome esta situación, soluciónela usted. Señor, mire, yo no puedo hacer esto, yo no puedo lo otro, yo quisiera como hacer así, así. Tómelo usted y ayúdeme y Él va a responder. O sea, que la quinta condición, señores, la gratitud que tenemos, no solamente el pedir y recibir, claro que debemos hacerlo, pero ser agradecidos a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo ahora en el santuario, intercediendo, y por lo que hará en un futuro, que es darnos la vida eterna. Que debemos nosotros ser agradecidos a Dios, más que agradecidos, yo diría. Y termino diciendo que el alma puede elevarse hasta el cielo en las alas de la alabanza, cantar himnos de alabanza. Estamos en el trabajo y no queremos allí, ¿verdad? Cantar una parte especial a nadie, pero en la mente podemos cantar. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Y al expresarle nuestra gratitud, nos aproximamos al culto de los habitantes del cielo. El que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará, dice Salmo 50:23. Presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. Isaías 51:3. Y con esta última condición concluimos el capítulo 29 del libro de la oración, que estamos casi concluyendo. Muy interesante. ¿Por qué? Porque al leer esto, pues nos da la idea de cómo nosotros debemos de conducirnos al orar, de qué forma podemos hacerlo y cómo esas oraciones van a ser respondidas cuando cumplimos con las 5 condiciones, y habrán otras más por ahí. Pero bueno, resaltamos esas 5 condiciones que debemos de tener al orar. ¿Algún comentario? Bien, pues entonces, mis amigos, mis queridos amados amigos, vamos a concluir con el himno que empezamos. Y recuerda, la primera condición, ¿cuál fue?
Ir a Dios necesitando que su ayuda. Ir a Él porque necesitamos su ayuda. La segunda condición, ¿cuál fue la segunda condición que hemos dicho? Pues hablamos acerca, a ver, se me ha escapado a mí ahora. La segunda condición es que presentarle a Dios nuestras necesidades. También hablarle acerca de ir a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, arrepentido, es ser sincero delante de nuestro Dios y buscar ese perdón. No sé si alguien quiere decir algo. Bien. La tercera condición es la fe, confianza en Dios. Esa es la tercera condición, la confianza en nuestro Señor, en confiar en sus promesas. Aunque no veamos la respuesta inmediatamente, confiar en que esa respuesta va a llegar. Y la cuarta condición es la perseverancia. Ve que van todas como unidas, como una cadenita, la perseverancia. Porque si nos desesperamos, entonces no es porque no confiamos. Si desesperamos es porque no confiamos. No podemos desesperarnos. Ahora, Cristo va a venir. Jesús va a venir a buscarnos. Pero no podemos desesperarnos y abandonar el camino porque no va a venir. ¿Para qué? Él no va a venir a buscar a nadie. Estoy cansada de esperar desde chiquita oyendo que viene y no viene nada. Pues ya me cansé y me voy y le dejo. Nosotros no podemos perder la confianza en las promesas de Dios. Ser perseverante, paciencia. Ahí está la paciencia de los santos, la perseverancia, ¿verdad? Confiar en las promesas porque Él va a cumplir, Él va a responder esas oraciones. Y la última condición que dijimos fue la gratitud. Muy bien, mis amigos. Entonces ya sí hemos terminado y vamos a cantar el himno. Terminamos con el himno 378. Oh, qué amigo nos es Cristo. Pero voy a orar primero. Oremos. Padre de amor, gracias le damos. Gracias porque la verdad que a través de esta lectura, que es como un manual para todo cristiano, que nos enseña la forma correcta de orar y el cuidado que tenemos que tener de no caer en la presunción. Gracias, Señor. Gracias, gracias por darnos esta hermosa palabra en esta noche. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha enseñado, nos ha mostrado estas 5 condiciones que nos ayudan a confiar y a saber esperar en usted. Gracias, Padre. Que sus más ricas bendiciones se derramen sobre nuestros amigos que se han conectado, los que no se han conectado y los que nos ven por Facebook y por otras redes sociales. Gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ahora sí terminamos con el himno 378. Buenas noches, feliz descanso.